Bueno, Fernando, ¿qué tal? Muy Bien. bien. ¿Qué tal está yendo la conferencia? Hombre, yo creo que muy bien. Hay pues muchos asistentes y luego sobre todo pues unos gestores, yo creo que de primera fila, ¿no? Es un poco la gem de de la gestión de fondos y yo creo que muy interesante, tanto las de la mañana como también las de la tarde, van a ser todas francamente atractivas. De las que habéis tenido hasta ahora, de estas primeras de la mañana, ¿qué percibes en los gestores? ¿Qué ánimo tienen respecto al mercado? Hombre, en la que me tocó a mí, yo creo que sí que era interesante un poco tomar la temperatura sobre todo en temas de renta fija, ¿no? Porque en renta variable pues yo no me preocuparía mucho por los sobresaltos que hemos tenido estos últimos días, pero en renta fija, pues ahí cabe la posibilidad de que estemos en un punto de inflexión, ¿no? Hemos visto rentabilidades muy negativas, cuando digo muy negativas son, por ejemplo, más del menos 2% para algunos fondos de renta fija de la zona euro, ¿no? Especialmente en lo que son bonos corporativos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí hemos tenido pues un repunte de rentabilidad, especialmente en el bono alemán, que ha pasado del 0,1 al 0,6 en muy pocos días, y eso, claro, es algo pues casi disruptivo, ¿no? Para el inversor en renta fija, que no estaba acostumbrado a ver primero rentabilidades negativas y luego ahí sí que pues no sabemos si esto es el principio del final o el final del principio, ¿no? Ahí hay muchas dudas en cuanto a renta fija. Te digo, en renta variable yo creo que los gestores ahí pues siguen un poco pues al calor de lo que están haciendo los bancos centrales, ¿no? Hay mucha liquidez y no están tan preocupados como he visto algunos gestores de renta fija. Fernando, hay mucha gente que ha pasado de fondos, o depósitos, mejor dicho, fondos monetarios sin apenas riesgo, a estos fondos mixtos que se han estado comercializando sobre todo desde las entidades, claro. Que ahora cuando vean estas caídas que están viendo que van a afectar a los liquidativos de los fondos, pues pueden asustarse de alguna manera, sí, ¿no? Sí, yo creo que primero no están acostumbrados a ver ese tipo de rentabilidades en sus fondos mixtos de renta fija, y yo creo que es un poco la tónica. Va a haber más volatilidad, eso sí, en renta variable, pero como decía, el inversor en renta variable pues ya está un poco acostumbrado a lo que es la volatilidad del mercado bursátil. El inversor en fondos de renta fija y también el inversor en fondos mixtos no está acostumbrado a ver esas fluctuaciones, el perder, por ejemplo, porque cuando hablo de que fondos han perdido un 2%, lo han perdido en prácticamente 2 o 3 días, los últimos días de abril y los primeros días de mayo, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de volatilidad no están acostumbrados a ello, pero no hay otro remedio. Hay que decir que si uno quiere rentabilidad, tiene que asumir riesgo, y aquí pues se cumple la famosa frase de que si quieres más rentabilidad tienes que asumir más riesgo, tanto en los fondos de renta variable como en los fondos de renta fija y también en los mixtos. Y para esa gente que tiene un perfil tan conservador, con estos movimientos que le van a asustar, ¿qué alternativas les van a quedar al final para invertir en fondos? Yo creo que la alternativa no es tanto a nivel de producto, yo creo que la alternativa es a nivel de horizonte temporal. Hay que tener claro que si uno invierte incluso en un fondo mixto, pues no es para un mes, 2 meses o 3 meses. Hay que hacerlo con un horizonte temporal pues adecuado, ¿no? Y ahí es cada uno pues el que tiene que encontrar un poco pues tanto el perfil, pero sobre todo el horizonte temporal que más le convenga, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene un horizonte temporal de menos de 5 años, yo nunca le recomendaría un fondo de renta variable, incluso sabiendo que en ese periodo temporal probablemente los fondos de renta variable ganen más que cualquier otro tipo de activo, pero simplemente por una cuestión de horizonte temporal y de poder soportar volatilidades pues importantes y caídas también importantes, que las veremos. Estoy convencido de que en los próximos 5 años vamos a ver caídas fuertes en la bolsa y también fuertes en renta fija, y eso hay que estar preparado. Claro, si vamos a un horizonte mucho más largo, pues ahí pues las carteras de los gestores pues tienen tiempo de adaptarse, y eso yo creo que es la única forma un poco de contrarrestar la volatilidad a corto plazo, es alargando el periodo temporal, pero claro, hay que estar preparado para hacerlo y hay que también tener pues el perfil para hacerlo. No todos pueden invertir a largo plazo, y claro, el que solo puede invertir a corto plazo, pues iba a decir tiene un problema o no tiene un problema, porque ahí es simplemente una cuestión de rentabilidad. Hay productos que pueden ofrecer rentabilidades por debajo del 1%, pero claro, muchas veces el inversor quiere pues rentabilidades mucho más altas. Para terminar, Fernando, si mirando al mercado ahora mismo, a ti personalmente, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Dónde crees que puede ser el mayor foco de riesgo
para los próximos años? Yo precisamente en renta fija, ¿no? Pensando en todos estos inversores que han pasado de productos prácticamente sin riesgo a productos que tienen riesgo, y eso lo tienen que tener claro, ¿no? Entonces estoy un poco ahí dubitativo en cuanto a cómo van a soportar la volatilidad de los fondos mixtos de renta fija, porque para la renta variable yo creo que a largo plazo es el activo prácticamente perfecto, tipos de interés muy bajos, bancos centrales que yo creo que van a seguir pues inyectando liquidez en el mercado, eso sí, con la volatilidad de las bolsas, pero el que está en bolsa ya está más o menos acostumbrado. No veo que pues vaya a ocurrir un crack como el que hemos visto estos últimos años. Las valoraciones es verdad que no son muy atractivas, pero no están caras, las bolsas no están caras, tampoco se están muy baratas, pero eso ofrece pues una rentabilidad yo creo que decente. Cuando digo decente tampoco es que estoy pensando en doble dígito, ¿no? Sino pues entre el 5 y el 10%, aunque yo diría que más cercano al 5% que al 10%, pero para la renta fija ahí es el gran punto de interrogación. ¿Cuál es la rentabilidad futura para los fondos de renta fija? Pues yo creo que va a depender mucho de la habilidad del gestor, de la flexibilidad del gestor, y ahí pues es elegir buenos fondos y buenos gestores. Muy bien, Fernando, pues muchísimas gracias. Enhorabuena por el éxito de estas conferencias fabulosas que hacéis cada año, y que el año que viene volvamos a estar aquí y os demos la enhorabuena de nuevo. Gracias a ti, Vicente, y os emplazo al año que viene a estar aquí otra vez. Muy bien.